En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 9 horas del día 12 de marzo de 2014, nos encontramos en la primera sala de audiencia del Juzgado de Control a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la causa 1 de 2014, misma que presidirá el juez de control Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público asistente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido de favor que se pongan de pie para recibir al juez. Buenas tardes, por favor, tomen asiento. En la ciudad, fecha y hora que he señalado hace unos momentos la encargada de sala, se declara la apertura de la audiencia, para lo cual le solicito, a fin de registro, a la agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Gracias. Buenos días, señor juez. Licenciada Gema Guadalupe Chávez Durán, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante la administración de este tribunal. Muy amable. ¿Y la persona que la acompaña? Susana Camacho Maciel, asesor jurídico de la víctima, con personalidad y domicilio para oír y recibir notificaciones debidamente señalado en la administración de este tribunal. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señor juez. Ulises Soteno Torres, defensor penal público con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. ¿La persona que se encuentra a su lado es el imputado? Así es. Joven, por favor, proporcione ante el micrófono su nombre completo. Leonardo Vargas Ramírez. La encargada de la sala me manifestó que es su deseo la reserva de sus datos generales. ¿Es esto correcto? Sí, así es. Uno de esos datos es su domicilio. Le pido que cualquier cambio de domicilio lo comunique al tribunal, porque en ese domicilio se le va a citar o notificar. Es importante que lo informe el tribunal, porque de estar usted debidamente citado a un acto como en el que estamos ahorita o diligencia que requieran su asistencia y usted no comparezca, es motivo suficiente para que la agente del Ministerio Público pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra. Para evitar las molestias que implica el ser detenido, es importante lo que le he expuesto. ¿Le queda claro? Me queda claro. ¿Es su deseo que el licenciado Soteno, quien se encuentra a su lado, sea su defensor? Sí, así es. Bien. Le pregunto si ha sido usted informado de sus derechos previo a esta audiencia. Sí. ¿Los entendió? Sí. Agente del Ministerio Público, por favor, dé cuenta de la detención del imputado. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicito que ratifique la detención del ciudadano Leonardo Vargas, ya que la misma se efectuó en flagrancia de conformidad con lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de cometer el delito y en virtud de un señalamiento que hace un testigo presencial de los hechos. Esto encuentra sustento en el parte informativo de fecha 10 de marzo del presente año, elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez, del que se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Que el día 10 de marzo del año en curso, alrededor de las 17:30 horas, en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, el señor Leonardo Vargas apuñaló con una navaja al señor Ricardo Soto en el pecho y huyó del lugar, pero fue perseguido por el testigo presencial Humberto Falcone. Y cuadras más adelante, sobre la calle Tecnológico, el testigo le hace señas a una patrulla de policía municipal tripulada por los agentes ya señalados, quien circulaba por esa calle, los cuales se detienen, indicándole entonces el testigo presencial Humberto Falcone con el dedo que la persona que iba corriendo metros más adelante había lesionado a su amigo escasos minutos antes. Este señalamiento, insisto, lo hace con el dedo índice, por lo que los agentes captores le dan alcance a la persona que iba corriendo, esto en el cruce de las calles Tecnológico y Universidad de la colonia San Felipe, le marcan el alto, lo detienen, le leen sus derechos, esto a las 17:45 horas. Siendo entonces puesto a disposición de esta representación social a las 20 horas y posteriormente la representación social lo puso a su disposición, señor juez, el día de hoy
12 de marzo del presente año a las 7 de la mañana. De todo lo anterior, señor juez, se desprende entonces que efectivamente el señor Leonardo Vargas fue detenido bajo el supuesto de flagrancia invocado. Esto ya que existió inmediatez entre la comisión del hecho delictuoso y la detención del imputado, puesto que mediaron únicamente 15 minutos, que fue el tiempo materialmente necesario para lograr la detención, ya que no hubo interrupción ni de su búsqueda ni de su localización. Y esta detención se logró en virtud del señalamiento directo realizado por el testigo presencial de los hechos, Humberto Falcone, lo que llevó a los policías a detenerlo. Por todo lo anterior, señor juez, le reitero mi solicitud de que ratifique la detención de Leonardo Vargas Gutiérrez. Bien, la asesora jurídica de la víctima, ¿alguna manifestación? Nada que manifestar, señor juez. Por la defensa. Nada que manifestar, señor juez. Bien, encuentro una solicitud incontrovertida realizada por el agente del Ministerio Público. La incontroversia en quien se pronuncia genera convicción. Ante ello, advierto un hecho delictivo en virtud del cual se generaron heridas en una persona. Se lleva a cabo una detención. Entre el hecho delictivo y la detención median aproximadamente 15 minutos en la misma fecha. La causa que genera la detención, que se hizo consistir en el señalamiento de un testigo presencial, quien se identificó como Humberto Falcón Zárate, en mi opinión jurídica satisface el requisito establecido en numeral 146, fracción segunda, inciso B, parte inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resultan dignas de mérito la fuente de la información proporcionada, que lo es el parte informativo elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez. Por otro lado, advierto una retención ajustada a derecho, en virtud al cual entre las 20 horas de la misma fecha, 10 de marzo, y las 7 horas de esta fecha, 12 de marzo, median 35 horas, por lo cual no se rebasa por mucho el plazo máximo que establece el párrafo 10º del numeral 16 constitucional. En atención al anterior y con fundamento en el mencionado numeral constitucional, pero en su párrafo 7º, en correspondencia al arábigo 308 adjetivo, calificó de legal la detención. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, señoría, la representación social quisiera formular imputación. Un momento, señor Vargas, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que le va a manifestar. Por favor, esté atento. Adelante. Gracias. Señor Leonardo Vargas Ramírez, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. Que el día 10 de marzo del año 2014 se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz del Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, en compañía de unos amigos, y siendo aproximadamente las 17 horas con 30 minutos, usted tuvo una diferencia con el señor Ricardo Soto, por lo que lo insultó, le lanzó un golpe a la cara y encontrándose este último desarmado, usted sacó una navaja de la marca Swiss Army de 10 centímetros de hoja y mango color rojo y se la clavó a la altura del pecho, causándole con esto una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, lo cual puso en peligro su vida. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de lesiones, las cuales resultan calificadas por ventaja, de acuerdo a lo que establecen los artículos 129, fracción séptima, 136, fracción segunda, inciso D, en relación con el numeral 133, todos del Código Penal vigente en el Estado. Tratándose de un delito doloso, según lo estipula el artículo 18, fracción primera, siendo un delito instantáneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción primera, y atribuyéndosele una forma de intervención penal como autor material, de acuerdo con lo estipulado en la fracción primera del artículo 21, todos los anteriores del Código Penal. Asimismo, señor Leonardo Vargas, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan son la propia víctima del señor Ricardo Soto, así como el testigo presencial Humberto Falcone Zárate. Es todo, su señoría. Bien. Asesor jurídico de la víctima, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que han formulado hace unos momentos? No, su señoría. Bien, la misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Ninguna, señoría. Bien,
El de la voz tampoco tiene ninguna solicitud de aclaración o precisión que realizar, por lo cual me dijo usted, señor Vargas, y le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público. Sí. ¿Lo entendió? Sí, señor juez. Bien. Le hago saber ahora en este momento que tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente puede llegar a ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su perjuicio. Le pido por favor que lo consulte con su defensor para que la decisión que tome sobre declarar o guardar silencio se encuentre perfectamente asesorada. Por favor, consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Deseo guardar silencio. Bien. Pregunto a quienes intervienen si tienen alguna otra solicitud o manifestación que realizar. Así es, señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito dicte auto de vinculación a proceso al imputado. Señor Vargas Ramírez, la agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se emita una resolución llamada de vinculación a proceso, en la que usted se le informaría, se le va a seguir un proceso penal con motivo de los hechos que hace unos momentos le atribuyó. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso cuando no se cumplan los requisitos que la ley señala. Lo importante es que a usted se le debe de informar cuál habrá de ser su destino procesal. Usted tiene derecho a que se resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar la agente del Ministerio Público dentro del plazo de 72 horas, es decir, 3 días que empezaron a computarse cuando usted se le internó en el centro penitenciario a disposición de este tribunal. Bien, puede usted solicitar que se prorrogue ese plazo y entonces dentro de 6 días o 144 horas se le resolverá lo conducente. O bien puede renunciar al plazo en comento y en esta misma audiencia se le informará lo que corresponda. Como hace unos momentos lo hice, lo vuelvo a hacer a fin de que lo consulte con su defensor y la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia defensiva. Consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Renuncio al plazo. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, adelante. Señorita agente del Ministerio Público, por favor proceda a dar cuenta de su solicitud de vinculación a proceso. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicitamos que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez por los hechos que fueron materia de la formulación de imputación, que no vio de ociosas repeticiones, le solicitamos nos tengan por reproducidos en esta audiencia, los cuales consideramos que existen soporte respecto a datos de prueba que se desprenden los antecedentes que a continuación señalo. En primer lugar, de las entrevistas hechas por parte de los agentes captores a el testigo Humberto Falcone y la propia víctima Ricardo Sotos, quienes son coincidentes al señalar que precisamente en las circunstancias de la formulación de imputación, alrededor de las 17:30 horas, el señor Leonardo discutió con Ricardo Soto, que lo amenazó para luego dejarse ir sobre Ricardo, propinándole un golpe y luego, de manera sorpresiva, sacar de entre sus ropas una navaja marca Swiss Army con mango de color rojo para clavársela en el pecho. Esta acción le causó al señor Ricardo Soto una herida de la cual se da cuenta en la hoja de atención de urgencias por parte del médico Juan Carlos Durán Carrillo, quien el mismo día de los hechos, aproximadamente 2 horas después de acontecidos estos, hizo una revisión médica a la víctima, concluyendo que presentaba una herida penetrante cardíaca con taponamiento cardíaco, indicando cirugía inmediata. Esta lesión, el médico dijo que era una lesión grave, puesto que ponía en peligro la vida de la víctima. Además de lo anterior, su señoría, contamos con el aseguramiento de la navaja que se hizo el mismo día de los hechos en el lugar en que estos ocurrieron. Esto por el agente Gabriel Torres, agente de la Policía Municipal, quien el día de los hechos hizo una revisión en el interior del domicilio, localizando la navaja en la sala del mismo, y uno de los testigos presenciales le señaló que esa había sido el arma utilizada por Leonardo
para agredir a Ricardo Soto. Los hechos que le comento, su señoría, en opinión de esta representación social, acreditan de manera suficiente que existe una alteración en la salud del señor Ricardo Soto. Esto es así, puesto que el médico nos da cuenta del tipo de la lesión que presenta. Asimismo, tenemos que esta alteración en la salud fue provocada por una causa externa, lo cual se desprende de los datos de prueba que ya le he mencionado. Asimismo, esta lesión resulta calificada con ventaja en atención de que de la carpeta de investigación se desprende, señor juez, que ninguno de los testigos señala que la víctima estuviera armada en el momento de la agresión. Máxime que en todo momento la propia víctima y el testigo presencial, Humberto Falcone, dicen que quien sacó la navaja y se la clavó en el pecho a Ricardo es precisamente Leonardo Vargas. Ahora bien, su señoría, por lo que hace la segunda exigencia de fondo, también aparecen datos que nos permiten encontrar al imputado Leonardo Vargas Gutiérrez como probable autor directo en los hechos de referencia. Esto se desprende de la entrevista realizada por los agentes de la policía al testigo Humberto Falcone, así como del propio parte informativo, en los cuales se establece que existe una cercanía espacial entre el lugar en que se realizaron el hecho delictivo, así como el lugar de la detención, pues únicamente hay 2 o 3 cuadras de distancia dentro de la misma colonia. Asimismo, hay una proximidad temporal, pues de la hora en que se realizaron los hechos que se le atribuyen a Leonardo Vargas al momento de la detención de este, mediaron escasos 15 minutos. Además, se establece que hubo un primer señalamiento por parte del testigo presencial Humberto Falcone a los policías, señalándole con el dedo que la persona que corría delante de él era precisamente quien había lesionado a Ricardo Soto. Aunado a lo anterior, señor juez, tenemos también la entrevista realizada por la policía a la propia víctima Ricardo Soto, quien hace un señalamiento directo e inequívoco sobre la persona de Leonardo Vargas como su agresor. El señalamiento que, como señalo, es inequívoco toda vez que se conocen desde hace varios años, incluso guardan entre ellos una relación de amistad. Tenemos también, señor juez, el dictamen de dactiloscopía que emite el perito Hernán Gómez Martínez, en el cual, dentro de sus conclusiones, encontramos que refiere que el arma que se aseguró y que fue sometida al dictamen, esto es, el arma de color rojo, marca Swiss Army, presentaba huellas dactilares precisamente del imputado Leonardo Vargas. Por todo lo anterior, señor juez, consideramos que es claro que en la especie es probable la intervención del señor Leonardo Vargas en el hecho que se le atribuye, por lo cual le reiteramos nuestra solicitud de que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez. ¿Es cuánto? Es cuánto. Bien, asesora jurídica de la víctima, ¿algo que manifestar? No, nada que manifestar, juez. ¿El defensor? Gracias, señoría. Es claro que de los antecedentes invocados en este momento por la Fiscalía, no existe razonabilidad para establecer la existencia de la calificativa de ventaja invocada en este momento, ya que, si bien es cierto, señor juez, tanto de las entrevistas de Ricardo como de Humberto señalan y son coincidentes en establecer que quien sacó la navaja fue el señor Leonardo Vargas, también lo cierto es, y contrario, perdón, a lo que señala la Fiscalía, sí existe la entrevista a un testigo de nombre Javier Prado, quien señala que quien sacó la navaja fue el propio señor Ricardo Soto, lo cual es coincidente con lo señalado también por mi representado, el señor Leonardo Vargas, ante el agente del Ministerio Público en ese sentido. Y hay que también tomar en consideración, señor juez, que es un testigo que no intervino en estos hechos, tanto Ricardo Soto como Humberto Falcone, en un momento dado realizaron agresiones físicas y verbales hacia la persona del señor Leonardo Vargas, no así el diverso testigo de nombre Javier Prado Fox. Y de igual manera, su señoría, también del dictamen emitido por parte de Hernán Gómez Martínez, perito en dactiloscopía, se desprende que en la navaja que hace referencia a la Fiscalía también se localizaron huellas pertenecientes al señor Ricardo Soto. Por lo tanto, esta defensa solicita no se estime la calificativa invocada por parte de la señorita fiscal. Es todo. Bien. Agente del Ministerio Público, ¿tiene réplica que efectuar? Nada, no, su señoría, resuelve. Gracias.
Bien, al no haber réplica, resulta innecesario dar oportunidad a la asesora jurídica y a la defensa para que realicen adiciones en tanto que no hay materia para ello. Tengo suficiente, procedo a pronunciarme. En el particular, encuentro satisfecho el contenido del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional. Y ello es así porque en este acto procesal, la representación social formuló imputación a Leonardo Vargas Ramírez, asistido por su defensor y en presencia del de la voz. De igual forma, le otorgué la oportunidad al señor Vargas Ramírez para que emitiera su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo, y el mismo gobernado, en ejercicio del derecho constitucional, manifestó que era su deseo guardar silencio. Ahora bien, al hacernos cargo de los requisitos que establece la fracción tercera del referido numeral adjetivo, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito. En el particular, resultó incontrovertido el común de la solicitud ministerial, solo existió litis respecto a la calificación jurídica que otorga en cuanto a ventaja a las lesiones que se generaron a Ricardo Soto. Con excepción de este tópico que a continuación habré de hacerme cargo, la incontroversia en cuanto a las circunstancias de tiempo, de espacio, de ocasión, en cuanto a la naturaleza de la herida que presenta Ricardo Soto, constitutiva de las lesiones a que nos estamos refiriendo, y la intervención de un instrumento punzocortante con las características ya mencionadas, las tengo como ciertas hasta este momento ante la falta de información contraria que me permitan tomar postura diversa. No advierto inverosímil el relato de hechos planteado por la agente de la representación social y por ende las plasmo en esta resolución. Voy a hacerme cargo del punto de debate. En el particular, la calificativa de ventaja en atención al arma empleada, este instrumento punzocortante, fue motivo de litis ante la exposición de la defensa, en virtud de que considera este último que no existen indicios que de manera razonable nos permitan suponer esta calificativa. Considero que le asiste la razón hasta este momento a la defensa, en virtud de que no fue refutado por la representación social en oportunidad así otorgada, de que Javier Prado Fox, a la postre testigo presencial, como lo fueron los dos declarantes antes descritos también, Ricardo y Humberto, intervinientes en la contienda, establece que no fue en el particular el imputado quien interviene o quien exterioriza el instrumento en comento, sino a la postre el propio afectado. Ante ello, repito, en mi opinión jurídica afecta la razonabilidad de la ventaja para poder cualificar de esta manera el hecho motivo de pronunciamiento. Por ende, suprimo esta extensión típica y cualidad en el hecho, y bajo ello pues basta simplemente establecer que de los propios datos proporcionados se desprende la probable intervención que a título de autor directo se le atribuye por la agente del Ministerio Público a Leonardo Vargas Gutiérrez. Pues de ello dan cuenta los propios testigos presenciales, Humberto Falcón Zárate, Javier Prado Fox, el mismo pasivo Ricardo Soto, y según lo establece en el particular, bueno, pues aparecen elementos adicionales como son impresiones dactilares advertidas en la navaja ya mencionada, en la que incluso también se establecen impresiones dactilares de Ricardo Soto según fue expuesto y no controvertido, lo que a la postre se atiende para efecto de la supresión de la calificativa en comento. Considero hasta este momento el señalamiento de los referidos, adicionado a la cercanía en espacio y tiempo en que se lleva a cabo la detención respecto del hecho que la motivó. Hecho lo anterior, basta solamente decir que no hay
ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizada alguna causa que excluya el delito materia de imputación y de solicitud, y asimismo no hay ningún dato que nos permita encontrar extinta la acción penal que la fiscal ha tenido a bien ejercer en contra de Leonardo Vargas Ramírez. En atención a ello, procedo a emitir los siguientes resolutivos. Primero, el día de hoy, 12 de marzo de 2014, siendo las 9 horas con 35 minutos, dicto auto de vinculación a proceso en contra de Leonardo Vargas Ramírez como probable autor en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones cometidas en agravio de Ricardo Soto por hechos acontecidos aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina con calle Deza y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad. Segundo, se instruye a la administración del tribunal gire el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria en cumplimiento a la obligación constitucional y legal correspondientes. ¿Algo más que exponer o manifestar? Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, su señoría, la representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, la escucho. Bien, su señoría, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en él se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Leonardo Vargas, el cual se oscila entre riesgo mínimo y medio. Esto, de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que, una vez hecha la investigación que corresponde, de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera y fracción tercera, se encontró que el imputado Leonardo Vargas no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casado, tampoco cuenta con hijos, y aunado a ello se encontró que tiene registrados 3 domicilios. Sin embargo, le fue imposible para la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de ellos sea un domicilio habitual. Asimismo, por lo que hace a la fracción tercera del artículo 168, en el informe de evaluación de riesgo se establece que puede tomarse en consideración para la conclusión el hecho de que una vez que Leonardo Vargas lleva a cabo el hecho por el cual se le formuló imputación, decide huir del lugar. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte del señor Leonardo Vargas ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este primer distrito judicial de la entidad. Recomendaciones que esta representación social hace propias y que en este momento se las plantea a su señoría para que tenga a bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, la prevengo en este momento para que precise la periodicidad en que desea la presentación a que hizo alusión. Así es, su señoría. En efecto, le refería yo que solicitamos la imposición de las medidas consistentes en la fracción primera del artículo 155. Sí, nada más la periodicidad. Bien, la presentación periódica en cuanto a que ésta sea de manera quincenal ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Bien, muy amable. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez, quisiera solicitar adicionalmente 2 medidas más para la protección de mi representado. La primera sería la ubicada en el artículo 155, fracción séptima, consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, en el domicilio que se ha señalado como Ortiz de Campo número 102 y de esa Ulloa en la colonia San Felipe de esta entidad.
así como la prevista en la fracción octava del mismo numeral, consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima Ricardo Soto, esto derivado de la recomendación hecha por la Unidad de Riesgos Cautelares en atención a que por las circunstancias del hecho la víctima es posible que vuelva a ser sujeto de violencia por parte del hoy imputado. Bien, ¿sería todo? Sí, sería todo. Señor defensor. Nada que manifestar, señoría. Bien, resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende, pues carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en el proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Leonardo Vargas Ramírez la medida cautelar personal de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de las referidas medidas cautelares ubicado en la calle Hidalgo, número 2 de la colonia centro de esta ciudad. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista en la fracción quinta del referido numeral 155 adjetivo, que se hace consistir en la prohibición de salir del distrito judicial en el que nos encontramos y en donde habrá de seguirse su proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto, consistente en la prohibición de acudir, señor Vargas, al domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, domicilio de la víctima Ricardo Soto. Y de igual forma, la medida cautelar prevista en la fracción octava del referido precepto, que se hace consistir en la prohibición de comunicarse de cualquier forma y por cualquier medio con el señor Ricardo Soto. La duración de todas y cada una de las 4 medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, sea por sentencia que emane de un juicio oral o procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresea la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar? Abro debate en quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar, señorita agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. La representación social propone que este sea por 2 meses. Esta solicitud se funda principalmente en la necesidad de recabar el dictamen especializado respecto a las consecuencias definitivas de la lesión que presenta la víctima Ricardo Soto. Estos 2 meses los solicitamos en atención a la naturaleza de la lesión, la cual fue una lesión cardíaca que requirió una intervención quirúrgica, por lo que para hacer el referido dictamen se requiere un seguimiento de la evolución del tratamiento médico. Para ello es necesario entonces observar por lo menos 60 días. Esto es, su señoría. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, señorita asesora jurídica de la víctima Soto? Me adhiero a la petición de la fiscal. Señor defensor. Sí, gracias, señoría. En virtud de que esta defensa se encuentra realizando una investigación propia en relación a estos hechos, me adhiero a lo manifestado por parte de la Fiscalía. Bien, encuentro incontroversia y me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud unilateral, en este momento la tomo como solicitud conjunta y por ende accedo de conformidad
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivo, señalo 2 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria en la presente causa penal, por lo que deberá cerrarse el próximo 12 de mayo del año actual. Señorita agente del Ministerio Público, ¿alguna última solicitud o manifestación? Únicamente solicitarle una copia simple del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Será su último planteamiento por lo que hace esta audiencia? Así es, el último. La misma pregunta le realiza a usted, señorita asesor jurídico de la víctima. ¿Alguna otra manifestación? Sí, también quisiera solicitar una copia simple de los registros audiovisuales, por favor. ¿Será su último planteamiento? Así es. Señor defensor, la misma pregunta le hago. De igual manera, su señoría, una copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. Bien. ¿Será su última manifestación? Así es. Señor Vargas Ramírez, ¿algo que plantear o manifestar como...? No, señor juez. Bien, de conformidad con el numeral 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada uno de los solicitantes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro de videograbación a fin de que les sean entregados a los peticionarios en el módulo de atención al público del tribunal, previa firma que de recibido otorguen en el acto de su entrega. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es decretar el cierre de la audiencia. Buenos días. En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 9 horas del día 25 de junio de 2014, nos encontramos constituidos en la primera sala del Juzgado de Control a fin de llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa 1 de 2014. Preside la audiencia el juez de control Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público asistente que guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la celebración de la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido, por favor, se pongan de pie para recibir al juez. Buen día, tomen asiento, por favor. En el lugar, fecha y hora que ha señalado hace unos momentos la señorita encargada de la sala, se declara la apertura de la audiencia. Para efecto de registro, le solicito a la agente del Ministerio Público proceda a identificarse amablemente. Gracias. Buen día, señor juez. Gema Guadalupe Chávez Durán, agente del Ministerio Público, con domicilios y forma de notificación ya registrados ante la administración de esta sala. La persona que la acompaña. Buenos días, licenciada Katia Rodríguez Arroyo, asesor jurídico de la víctima, con datos de notificación previamente registrados ante este tribunal. Muy amable. Señor defensor, buen día. Buenos días, su señoría. Ulises Oteno Torres, defensor penal público con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Gracias, qué amable. La persona que está a su derecha, el imputado, le pido por favor proporcione su nombre completo ante el micrófono. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Leonardo Vargas Ramírez. Bien. Les hago saber a los intervinientes que el motivo de la presente audiencia intermedia es depurar los hechos sujetos a controversia y determinar la admisión o no de los medios de prueba que ofrecieron en esta misma etapa y causa penal. El auto por el cual fuimos citados, de fecha 10 de junio del año en curso, determina lo anterior. Sabiendo esto, procedo a verificar con ustedes si están dadas las condiciones para evitar el juicio en esta causa penal en virtud de la celebración de algún acuerdo reparatorio, alguna suspensión condicional del proceso o bien la celebración del procedimiento abreviado. Agente del Ministerio Público, ¿algo que manifestar en ese respecto? No hemos accedido a ninguna salida alterna ni ha habido ningún acuerdo, señoría. Vamos a proceder con la intermedia. Bien, ¿algo que manifestar por la coadyuvancia? Nada que manifestar. Señor defensor. No existe ninguna posibilidad, su señoría. Bien, ante lo expuesto, como lo mencioné hace unos momentos, procedemos a preparar el juicio próximo y para ello le solicito a la agente del Ministerio Público realice una exposición sintética de su acusación. Bien, su señoría, por lo que hace al hecho atribuido al señor Leonardo Vargas Ramírez es el siguiente, que el día 10 de marzo del año 2014
Él se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo, número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, y que siendo aproximadamente las 17:30 horas, le clavó una navaja marca Swiss Army de 10 centímetros de hoja al señor Ricardo Soto a la altura del pecho, mientras que éste se encontraba desarmado, causándole una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, la cual fue clasificada como de aquellas que ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días en sanar y que como consecuencia médico-legal dejó en la víctima imposibilidad para desarrollar actividad física importante de por vida. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de lesiones, las cuales resultan calificadas por ventaja de acuerdo a lo previsto en los numerales 129 fracción séptima, 136 fracción segunda, inciso D, en relación con el artículo 133, todos los invocados del Código Penal vigente en este Estado, atribuyéndosele además una forma de intervención penal como autor material de acuerdo a lo que establece la fracción primera del artículo 21 del Código Penal. Por lo que hace a los medios de prueba ofrecidos para la audiencia de juicio, en lo que respecta a testigos, ofrecemos al señor Ricardo Soto, asimismo al señor Humberto Falcón Zárate, al agente de policía Pedro Márquez González, al agente de policía Gabriel Torres Guzmán. Ahora bien, por lo que respecta a peritos en nuestro escrito de acusación, ofrecimos al perito doctor Juan Carlos Durán Carrillo, al perito en dactiloscopía Hernán Gómez Martínez. En lo tocante a documentos, ofertamos únicamente una factura respecto a una navaja, la factura número 1924. Ahora bien, como evidencia material, ofertamos en nuestro escrito de acusación la navaja que se ha descrito con anterioridad. Por lo que respecta, señor juez, a la audiencia de individualización de sanciones, la representación social no tiene medios de prueba que ofrecer. Bien. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, asesor jurídico? Gracias. Su señoría, constituidos como acusador coadyuvante, solicitamos el pago de la reparación del daño, el cual hemos cuantificado en 900,000 pesos de gastos médicos y hospitalarios, para lo cual ofrecemos como medio de prueba los consistentes en 5 recibos de honorarios médicos, así como 4 facturas del Hospital Ángeles por concepto de asistencia hospitalaria. Asimismo, solicitamos también como reparación del daño el pago de la indemnización en términos de lo dispuesto por el artículo 479 en relación con el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual ofrecemos la declaración del perito médico especialista en medicina de trabajo, Pedro González López. ¿Es cuánto, su señoría? Bien. Señor defensor, ¿algo que manifestar al respecto? Gracias, señoría. Esta defensa acreditará en juicio que el pasado 10 de marzo el señor Leonardo Vargas Ramírez actuó en legítima defensa, ya que lo único que hizo fue repeler una agresión de la que en ese momento estaba siendo objeto por parte de Ricardo Soto, lo cual esta defensa acreditará según escrito presentado ante este tribunal el pasado 8 de junio con los testimonios de Javier Prado Fox y Ricardo Martínez Trejo. Es todo por la defensa, señoría. Es cuanto, bien. La acusación presentada por la representación social en fecha 27 de mayo les fue notificada y son sabedores todos y cada uno de ellos de la misma. Para efectos de publicidad, pudimos escuchar en esta misma audiencia una exposición sintética que realizó el órgano persecutor y procedemos en este caso a abrir debate para que manifiesten si tienen incidencias de corrección de vicios formales del escrito en comento, para lo cual me dirijo en primer momento a la asesor jurídica que se constituyó en coadyuvante. Sí, señoría, gracias. No tenemos ninguna incidencia que manifestar. La misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna incidencia de corrección que realizar respecto al escrito de la Fiscalía? Así es, su señoría, toda vez de que del propio escrito no se establece en cuanto al ofrecimiento y específicamente del perito Hernán Gómez Martínez, no se hace señalamiento según lo establecido por el artículo 335 sobre los puntos en los cuales habrá de recaer su declaración, por lo cual solicito la corrección de dicho vicio formal. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, agente del Ministerio Público? En efecto, su señoría, en el escrito de acusación que presentamos se omitió
dio esa información, por lo que en este momento le hago saber al señor defensor que los puntos sobre los que declarará el perito Hernán Gómez Martínez son respecto al dictamen que él elaboró en materia de dactiloscopía el día 10 de marzo del presente año, esto sobre una navaja marca Swiss Army con 10 centímetros de hoja y mango de color rojo. Bien. ¿Algo más que exponer o manifestar? Es todo en ese sentido, señoría. El punto que faltaba, el defecto advertido en el escrito de acusación, se atiende por el de la voz y el mismo se manifestará en el auto de apertura a juicio oral que al efecto se dicte en su momento, quedando notificados de ello los intervinientes. Bien, les hago saber que no hay materia para abrir debate respecto a la unión o separación de acusaciones en atención al propio contenido de la acusación formulada por el órgano ministerial en esta causa penal, y basta decir que otorgo la oportunidad a la defensa para que manifieste si tiene excepciones o artículos de previo especial pronunciamiento que realizar en relación al planteamiento de la Fiscalía. Ninguno por la defensa, señoría. ¿Agente del Ministerio Público tiene alguna oferta que realizar en relación a acuerdos probatorios a celebrar? Así es, señoría. En pláticas previas, la defensa y esta representación social hemos hablado de acordar la existencia de la lesión que sufrió Ricardo Soto, esta siendo una lesión penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco. Se sustenta por el dictamen que emitió el perito médico Juan Carlos Durán Carrillo el mismo día que sucedieron los hechos, el día 10 de marzo, que valoró a la víctima. Bien. ¿Algo que manifestar? Le pregunto la coadyuvancia. No, su señoría, estamos de acuerdo con este acuerdo probatorio. Bien. Señor defensor. Estoy de acuerdo con lo manifestado por la Fiscalía, señor. Señor Vargas, ¿acepta usted el acuerdo que le está proponiendo la Fiscalía? Sí, señor juez. Ante lo expuesto, con fundamento en el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, autorizo el acuerdo probatorio celebrado entre la Fiscalía y el acusado sin oposición existente por la coadyuvancia en representación de la víctima Ricardo Soto. En consecuencia, al encontrar de esta manera datos que se desprenden de la investigación en la presente causa penal, como lo es el referido informe pericial en materia médica, el que a la postre, repito, no fue controvertido, me permiten tener como cierto el hecho materia del acuerdo, el que a la postre se insertará en el auto de apertura a juicio oral a fin de ser comunicado al diverso tribunal. En este momento voy a dar la oportunidad a quienes intervienen para que manifiesten si se llevó a cabo el descubrimiento, según lo prescribe el segundo párrafo del numeral 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Agente del Ministerio Público algo que exponer al respecto? Nada que manifestar. ¿Coadyuvancia? Nada que manifestar. ¿Defensa? Nada que manifestar, señor. Hecho lo anterior, procedo a depurar los medios de prueba que fueron ofertados por las partes. Inicio con los medios de prueba ofertados por la representación social. Señor defensor, ¿tiene alguna incidencia que hacer valer? Gracias, señoría. Solicito se excluya la documental consistente en la factura número 1924 respecto a una navaja marca Swiss Army, toda vez que dicha documental fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales, específicamente en cuanto a la inviolabilidad del domicilio, ya que la misma fue asegurada por el agente de seguridad pública municipal de nombre Gabriel Torres Guzmán en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo, número 102 de la colonia San Felipe de esta ciudad, el pasado día 10 de marzo de este año. Y en aquella fecha, su señoría, en ese lugar vivía mi representado Leonardo Vargas Ramírez. Por lo tanto, su señoría, no se contaba ni con la autorización del señor Leonardo Vargas, ni existía orden de cateo para poder ingresar a dicho domicilio. Es cuanto por la defensa. Bien. Hágase cargo, por favor, agente del Ministerio Público. Gracias, señor juez. Consideramos que no existe vulneración de derechos fundamentales, toda vez que, de acuerdo a lo que establece el artículo 290, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí hubo una autorización por parte de alguien que estaba autorizado para darlo. Esto es
otro morador de esa vivienda o de ese domicilio, que en el caso es el señor Humberto Falcón Zárate. De los antecedentes de la carpeta de investigación se desprende que el aseguramiento que realizó el policía Gabriel Torres contó con la autorización en ese momento para el ingreso del señor Humberto Falcón Zárate, mismo que fue ratificado el día 13 de marzo del presente año ante el juez de control. Es por ello que solicitamos que se nos tenga por admitido el medio de prueba ofertado. Asesora jurídica, ¿algo que manifestar al respecto? No, su señoría, nada que manifestar. ¿Va a realizar réplica, señor defensor? Ninguna, señoría. Al no haber réplica, no ha lugar a dúplica, me pronuncio. En efecto, la regla es la contenida en el párrafo inicial del numeral 16 de la Carta Magna Federal. Nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En efecto, este párrafo se relaciona al párrafo 11º del referido numeral 16 de la Carta Magna al establecer que toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, deberá de señalarse el lugar o lugares que habrán de inspeccionarse, la persona o personas que habrán de aprenderse o los objetos que se buscan, a lo que deberá limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado y ante su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Esta regla general se encuentra excepcionada en lo que interesa y, como bien lo señala la agente de la representación social oferente del medio de prueba cuya incidencia fue planteada, de conformidad con el numeral 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la segunda fracción bien se indica en este numeral que se puede excepcionar la orden judicial cuando en lo que interesa exista autorización para el ingreso por una persona que habite o tenga facultad para ello. A la postre, Humberto Falcón Zárate, según no fue controvertido por la defensa y ante la exposición ministerial, cohabitaba en la fecha del ingreso y el aseguramiento el día 10 de marzo en conjunción con Leonardo Vargas Ramírez. Él permitió el ingreso, se llevó a cabo el aseguramiento y se cumple con la cuestión formal o la mera salvedad formal que establece el referido numeral 290 en su penúltimo párrafo. Es decir, acudió a audiencia judicial y ratificó la autorización en fecha 13 de marzo del año actual. Por ende, no accedo de conformidad ante la incidencia de exclusión planteada por el órgano de defensa y en consecuencia admito el documento a que se hizo alusión en el incidente y en este proveído. ¿Algo más que exponer? Nada que manifestar, señor. Me dirijo ahora a usted, agente del Ministerio Público, para que manifieste si tiene incidencias de exclusión de medios de prueba de los ofertados por las partes diversas. Ninguna incidencia. ¿Coadyuvante? No, su señoría. De conformidad con el numeral 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a emitir el auto de apertura en la presente causa penal número 1 de 2014. En ese tenor, en el lugar y la fecha que señaló la encargada de sala al inicio de la audiencia, la que deberá insertarse en este auto, ordeno en primer término la apertura del juicio oral en la presente causa penal, juicio que deberá de conocer el tribunal competente en este distrito judicial. La audiencia de juicio deberá llevarse a cabo en punto de las 9 horas del día 28 de julio del año 2014. El acusado, Leonardo Vargas Ramírez, cuyos datos personales se encuentran en reserva, deberá acudir. La acusación sobre la cual versará el juicio, según la exposición de la representación social en la presente causa, versará sobre los siguientes hechos. Que el día 10 de marzo de 2014, Leonardo Vargas Ramírez se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos, número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, donde aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos clavó una navaja marca Swiss Army con mango de color rojo y 10 centímetros de hoja en el pecho de Ricardo Soto, quien se encontraba desarmado, causándole una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco.
La calificación jurídica plasmada en la acusación ministerial es la de lesiones calificadas por ventaja, según se desprende de los numerales 17 fracción primera, 18 fracción primera, 129 fracción séptima, 136 fracción segunda inciso D y 133, en relación al grado de intervención de autor directo que le atribuye a Leonardo Vargas Ramírez, de conformidad con el numeral 21 fracción primera, todos numerales del Código Penal vigente en la entidad. En el particular, ante la oferta realizada por el órgano ministerial y la aceptación del acusado, se celebró el siguiente acuerdo probatorio. El día 10 de marzo de 2014 se generó en Ricardo Soto una herida penetrante y taponamiento cardíaco. Estos hechos deberán de tenerse como ciertos para efectos de la sentencia en el juicio próximo. Los medios de prueba que se admitieron al Ministerio Público a fin de ser desahogados en la audiencia de juicio oral son los siguientes. Los testimonios de, número 1, Ricardo Soto, cuyo domicilio se encuentra en reserva en la presente causa penal. Asimismo, a Humberto Falcón Zárate, con domicilio en la calle Ortiz de Campos, número 102, esquina con la calle Deza y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, quien declarará sobre la forma en que se llevaron a cabo la lesión en Ricardo Soto. Se admitieron también los testimonios de Pedro Márquez González y Gabriel Torres Guzmán, agentes de policía, quienes deberán ser citados en el domicilio conocido, ubicado en el edificio de la Policía Municipal de esta ciudad, a través de su superior jerárquico. Se admitió al perito Juan Carlos Durán Carrillo, perito en medicina familiar, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la entidad, quien depondrá sobre la valoración médica que realizó a la víctima el día 10 de marzo del año en curso. El domicilio de este perito es el ubicado en la avenida Morelos número 1 de la colonia Centro de esta ciudad. Se admitió también a la Fiscalía al perito Hernán Gómez Martínez, en cuya materia dactiloscópica declarará sobre el examen que en ello realizó sobre un instrumento consistente en navaja marca Swiss Army con mango de color rojo y 10 centímetros de hoja. El domicilio de este perito es el de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, ya mencionado. Se admitió de igual forma a la representación social una factura con número 1924 y fecha 9 de febrero de 2014. Y asimismo una navaja marca Swiss Army con mango en color rojo y 10 centímetros de hoja. No ofertó medio de prueba alguno la coadyuvancia para efectos del juicio oral. Se admitió a la defensa, para efectos de desahogo en la audiencia de juicio oral, el testimonio de Javier Prado Fox, quien declarará sobre las circunstancias en que observó la realización de la lesión en Ricardo Soto. El domicilio de este testigo es el ubicado en la calle Escudero número 704 de la colonia San Felipe de esta ciudad. Se admitió también a la defensa al perito Ricardo Martínez Trejo, médico forense. Él declarará sobre la atención y valoración médica que realizó a Leonardo Vargas Ramírez el día 10 de marzo. El domicilio de este perito para efectos de cita es el ubicado en la avenida Morelos, número 1 de la colonia Centro de esta ciudad. A fin de que sean desahogados en la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, la representación social no ofertó medio de prueba alguna, por lo que se está ante la ausencia de materia para admisión. A la coadyuvancia se admitieron los siguientes medios de prueba. Al perito Pedro González Ramírez, médico especialista en medicina del trabajo, quien declarará sobre las consecuencias físicas ocasionadas a Ricardo Soto. El domicilio
de este perito es el ubicado en la avenida Hidalgo, número 500 de la colonia Centro de esta ciudad. Se admitieron también a la coadyuvancia los siguientes documentos: 5 recibos de honorarios médicos expedidos por el médico Pedro González Ramírez a favor de Ricardo Soto. Se admitieron 4 facturas que expide Hospital Ángeles a favor de Ricardo Soto por concepto de atención hospitalaria y medicamento. No se ofreció anticipo de prueba. Se autorizó el resguardo de los datos generales del acusado Leonardo Vargas Ramírez y de la víctima Ricardo Soto. En este acto ordeno e instruyo a la administración del tribunal gire sendos citatorios a la agente del Ministerio Público Gema Guadalupe Chávez Durán, con domicilio ubicado en Avenida Reforma número 712 de la colonia Centro de esta ciudad. A la asesor jurídica de la víctima, licenciada Katia Rodríguez Arroyo, con domicilio ubicado en Avenida Adolfo López Mateos número 23 de la colonia Esperanza de esta ciudad. A la víctima Ricardo Soto, con domicilio reservado. Al defensor Ulises Soteno Torres, con domicilio ubicado en Avenida Morelos número 315 de la colonia Centro de esta ciudad. Al acusado Leonardo Vargas Ramírez, con domicilio reservado, como ya se manifestó en anterior ocasión. Se inserta en el auto de apertura el siguiente estatus cautelar de Leonardo Vargas Ramírez. A Leonardo Vargas Ramírez se le impusieron las medidas cautelares previstas en las fracciones primera, quinta, séptima y octava del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según auto de fecha 12 de marzo del año en curso. Las medidas cautelares son las siguientes: la presentación quincenal ante la Unidad de Supervisión y Ejecución de Medidas Cautelares en este distrito judicial. Segunda, la prohibición de salir de este distrito judicial. Tercera, la prohibición de acudir al domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad. La prohibición de comunicarse por cualquier forma y mediante cualquier vía con Ricardo Soto. Las 4 medidas cautelares antes señaladas se impusieron por duración de todo el trámite y sustanciación de la presente causa penal y hasta que concluya por cualquier vía así autorizada por la ley. Instruyo a la administración del tribunal remita el presente auto de apertura al tribunal de enjuiciamiento competente dentro del plazo legal y adjúntese al mismo en sobre cerrado los datos generales de la víctima Ricardo Soto y del imputado acusado Leonardo Vargas Ramírez en sobre cerrado para efectos conducentes. Encuentro debidamente notificados a quienes están interviniendo en la audiencia y a quienes debieron de asistir al tenor del precepto 63 adjetivo. Enterados del contenido del auto de apertura, les solicito a los que intervienen manifiesten si tienen alguna solicitud de aclaración o precisión al respecto. ¿Algo que manifestar, agente del Ministerio Público? Así es, señoría, únicamente que se inserte en el auto de apertura la materia sobre la que versará la declaración de los policías Pedro Márquez y Gabriel Torres, la cual versará precisamente sobre la detención del acusado Leonardo Vargas. Bien, se inserta de conformidad con el numeral 69 adjetivo. ¿Algo que manifestar? Su señoría, me gustaría hacer una aclaración en cuanto al nombre del perito especialista en medicina del trabajo ofertado por nosotros a efecto de la reparación del daño. Escuché que dijo Pedro González Ramírez. El nombre correcto es Pedro González López. Se inserta de conformidad con el numeral en comento. ¿Algo más que exponer en ese sentido? No, sería todo. ¿Defensor? Una manifestación, señoría. Bien. ¿Tiene alguna otra solicitud o manifestación que realizar previo al cierre de la audiencia, señorita agente del Ministerio Público? Únicamente, su señoría, por último, solicitarle una copia simple del registro del audio y video de la presente audiencia. ¿Sería su última petición o manifestación? Lo último. Señorita asesor jurídico. Sí, su señoría, me gustaría que me expidiera una copia simple del audio y video de la presente audiencia. ¿Será su última petición o manifestación? Sí.
Señor defensor, le hago la misma pregunta. De igual manera, su señoría, una copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. ¿Tiene algo más que exponer? Nada, señoría. Señor Vargas, previo a cerrar la audiencia, ¿algo que manifestar o solicitar al tribunal? No, señor juez. Con sustento en el numeral 50, adjetivo, autorizo la expedición de las copias de registro de videograbación solicitadas por los intervinientes a fin de que les sean entregados respectivamente en el número y forma que han hecho alusión en el módulo de atención a público del tribunal, previa identificación y firma que de recibido realicen en el acto de su entrega. No habiendo mayor materia sobre la cual emita pronunciamiento alguno, lo procedente es declarar el cierre de la audiencia. Les pido por favor que se pongan de pie para despedir al juez. Después de verificar que la audiencia puede desarrollarse, se abre el debate. Agente del Ministerio Público, escuchamos su alegato de apertura. Gracias. Señores jueces, con esos amigos no se necesita tener enemigos. El día de hoy, esta representación social demostrará más allá de toda duda razonable que el día 10 de marzo del año 2014, en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, se desarrollaba una reunión de amigos. De ella participaban el acusado Leonardo Vargas Ramírez, la víctima Ricardo Soto, participaban también los señores Humberto Falcón Zárate, Javier Prado Fox y Francisco Moreno Vial. En esta reunión estaban viendo un partido de fútbol e ingiriendo cervezas. Sin embargo, alrededor de las 17 horas con 30 minutos, a razón del resultado del partido, hubo una diferencia entre el señor Ricardo Soto y el acusado Leonardo Vargas. Pues este último, al no estar acostumbrado a perder, no toleró las burlas que le hacían respecto a su equipo. Y fue entonces que decidió insultar a la víctima Ricardo Soto, diciéndole que siempre había sido un cobarde, que eso nunca se le iba a quitar y que se las iba a pagar tarde o temprano. Ricardo Soto únicamente se reía y le decía que se calmara. Sin embargo, el acusado, lejos de calmarse, decidió sacar de entre sus ropas una navaja que portaba, una navaja de su propiedad de color rojo marca Swiss Army. De esta navaja nos hablará más adelante el perito Hernán Gómez Martínez, quien nos dirá que en ella se localizaron huellas dactilares pertenecientes al acusado Leonardo Vargas Ramírez. Asimismo, la propiedad de esta arma quedará acreditada con la factura que se exhibirá durante la audiencia de debate a nombre del propio acusado. Con esta arma en la mano, el acusado se la clavó a la altura del pecho a la víctima Ricardo Soto. Con esta acción le provocó una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, la cual se desprende del acuerdo probatorio que fue celebrado. De todos estos hechos nos darán cuenta tanto la víctima Ricardo Soto como el testigo presencial Humberto Falcón Zárate. Asesora jurídica de la víctima, en su calidad de coadyuvante, la escuchamos. Su señoría no desea hacer uso de la voz para expresar alegatos de apertura. Defensa, lo escuchamos. Gracias, señor juez. ¿Quién es la víctima? Eso es precisamente, señores jueces, lo que se ha venido preguntando el señor Leonardo Vargas desde el pasado 10 de marzo, en que fue injustamente detenido por parte de los agentes de la Policía Municipal al haber sido señalado de haber lesionado a su amigo Ricardo Soto. Efectivamente, tal y como lo refiere en este momento la Fiscalía, en aquella fecha, el 10 de marzo, había una reunión de amigos. Se encontraban Javier Prado, Humberto Falcone, Francisco Moreno, Ricardo Soto y el señor Vargas en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo 102 de esta ciudad.
Y efectivamente se encontraban observando un partido de fútbol y tomando cervezas, como cualquier reunión de amigos. Pero al terminar el partido, tanto el señor Ricardo Soto como el señor Humberto Falcone comenzaron a molestar al señor Leonardo Vargas. Tanto fue aquella molestia que al calor de las copas originó que el señor Humberto le diera un puñetazo a Leonardo. Y después Leonardo le decía, tranquilo, tranquilo, yo no quiero pelear. Y en ese momento Ricardo se abalanza hacia Leonardo dándole diversos puñetazos en la espalda, de lo cual el día de hoy vendrá a dar cuenta el doctor Ricardo Martínez Trejo, que aproximadamente 2 horas después de esos hechos examinó a Leonardo y pudo constatar las lesiones que presentaba. Después de esto, señores jueces, él trataba de esquivar las lesiones porque eran 2 personas las que lo estaban agrediendo, 2 personas, Humberto y Ricardo, sus amigos. Él trataba de esquivar esos golpes cuando escucha que le gritan, cuidado, te van a picar. En ese momento Leonardo voltea hacia atrás y observa que Ricardo trae en sus manos una navaja que el propio Leonardo acababa de comprar y que la había colocado sobre la mesa. En ese momento entonces Leonardo comienza a forcejear con Ricardo por la navaja, comienza a forcejear y en un momento dado de aquel forcejeo Ricardo resulta lesionado. El día de hoy, señores jueces, ante tales circunstancias, al igual que el señor Leonardo Vargas, yo me pregunto, ¿quién es la víctima? Durante el desarrollo del presente juicio, ustedes escucharán al señor Javier Prado, quien les vendrá a decir quién sacó la navaja. También acudirá el doctor Ricardo Martínez Trejo, quien les vendrá a decir las lesiones que presentaba el señor Leonardo Vargas. Escuchados los alegatos, procedemos al desahogo de los medios de prueba de las partes, iniciando por la del Ministerio Público, para lo cual le solicito a la encargada de la sala presente en esta sala a la víctima Ricardo Soto, en atención al orden que manifestó su oferente. Desahogados los medios de prueba, se otorga la oportunidad a la representación social para que proceda a realizar su alegato de clausura. Gracias, señor juez. Señores jueces, con fundamento en lo que dispone el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 128 y 129 del mismo ordenamiento, esta Fiscalía le solicita la reclasificación jurídica de los hechos. En atención a la información probatoria que derivó de los medios de prueba desahogados en la audiencia. Por lo tanto, de las lesiones calificadas por ventaja invocadas por esta representación social, tanto en el escrito de acusación como en los alegatos de apertura, ahora somos de la opinión que estos constituyen unas lesiones, pero en riña. ¿Por qué? Porque quedó claro que la lesión que presenta la víctima, Ricardo Soto, se produjo en una contienda de obra entre Leonardo y Ricardo. Asimismo, el carácter del acusado, Leonardo Vargas, es de provocado. En atención a lo que disponen los artículos 129, fracción séptima, 132 y 135 del Código Penal vigente en la entidad, relacionados, claro está, con los artículos 17, fracción primera, 18, fracción primera y 21, fracción primera, todos del mismo ordenamiento. Quedó demostrado, señores jueces, más allá de duda razonable, en el presente caso, que la lesión penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco que presenta la víctima, Ricardo Soto, fue producida por el actuar del señor Leonardo Vargas. Esto en razón de que ustedes escucharon de propia voz del señor Leonardo cómo aceptó que fue él quien empujó al señor Leonardo y le clavó la navaja, lo cual se vio corroborado
por el testimonio que rindió ante ustedes el testigo Javier Prado Fox. De esto nos dan cuenta también, señores jueces, tanto la víctima como el testigo presencial Humberto Falcón Zárate, quienes fueron contestes al señalar a su amigo, el señor Leonardo Vargas, como la persona que le clavó la navaja en el pecho al señor Ricardo Soto. Asesora jurídica de la víctima, ¿tiene alegato que realizar? Sí, su señoría. En mi calidad de asesora jurídica del señor Ricardo Soto, me opongo a las manifestaciones hechas por la representación social en cuanto a reclasificar la conducta realizada por el acusado, específicamente en su calidad de provocado. Lo anterior, en base a que el día de hoy hemos podido escuchar al testigo Humberto Falcón Zárate, quien ha sido claro en referir que quien tiró el primer golpe fue el acusado y no mi representado. Testigo que merece mayor credibilidad que el señor Javier Prado Fox, quien incurrió en diversas contradicciones el día de hoy, contradicciones que fueron evidenciadas por el agente del Ministerio Público. Y en relación también a lo declarado por el propio acusado, Le pregunto a usted, señor defensor, ¿desean ejercer el derecho que otorga el numeral 398 adjetivo en relación al párrafo inicial del precepto 351, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de solicitar la suspensión de la audiencia hasta por el plazo de 10 días naturales, a fin de ofrecer nuevos medios de prueba o incluso preparar su próxima intervención? No, su señoría. Realice entonces su alegato de cierre. Así es. Muchas gracias. ¿Quién es la víctima? Esa fue una interrogante que planteó la defensa al inicio de este juicio y el día de hoy obtuvo respuesta. Y fue precisamente que la víctima fue el señor Leonardo Vargas. El día de hoy todos nosotros escuchamos el testimonio del señor Javier Prado Fox, quien fue claro en señalar cómo fue que el señor Ricardo Soto sacó de entre sus ropas una navaja con la cual se abalanzó en contra del señor Leonardo Vargas. Que lo único que hizo el señor Leonardo Vargas fue un forcejeo para evitar ser lesionado y que en un momento dado resultó lesionado con la navaja que él mismo portaba. Circunstancia que corrobora lo manifestado el día de hoy ante todos nosotros por parte de Leonardo Vargas, quien dijo que efectivamente él escuchó un grito: cuidado, te van a picar. Y en ese momento voltea y observa cómo es que Ricardo Soto trae entre sus manos una navaja con la cual pretende lesionarlo, comenzando ese forcejeo que señaló precisamente Javier Prado Fox. Efectivamente, de la declaración que vino a rendir el perito en dactiloscopía Hernán Gómez, se desprendió claramente Realizado los alegatos de cierre, pregunto a la víctima, señor Ricardo Soto, ¿tiene alguna manifestación que realizar? Sí, señor. Lo escucho. Bueno, a mí me gustaría que el señor pagara por todos los daños que me hizo. Yo la verdad ahorita no tengo forma de seguir adelante con mi trabajo. Estoy incapacitado de alguna manera, no puedo trabajar. Mis gastos son muchos, no puedo solventarlos, entonces yo requiero que se haga justicia y que el señor pague por todo lo que hizo. ¿Es todo? Sí. Señor Vargas Ramírez, de igual forma tiene el derecho de realizar una manifestación previo a que cerremos el debate. Lo escuchamos. No, señor juez, nada que decir. Ante lo expuesto, se declara cerrado el debate. El tribunal procederá a deliberar en lugar distinto de esta sala de audiencia, por lo que se cita a los intervinientes para que se apersonen en esta sala en punto de las 15:30 de esta misma fecha. Por favor, se ponen de pie para despedir al tribunal.
Concluida la deliberación, le otorgo la oportunidad al relator del tribunal para que comunique el fallo a que hemos arribado. Gracias, señor presidente. Escuchados los alegatos y la prueba producida en juicio, el tribunal ha deliberado y decidido por unanimidad de votos que existe base fáctica, probatoria y jurídica suficiente, más allá de toda duda razonable, que acreditan la acusación que trajo a juicio el agente del Ministerio Público. En efecto, con motivo del acuerdo probatorio celebrado en la presente causa, resultó incontrovertido que a las 17 horas con 30 minutos del día 10 de marzo del año en curso, a Ricardo Soto se le generó una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco. Por otro lado, con los testimonios de la víctima, de los testigos Humberto Falcones Zárate, Javier Prado Fox y del acusado Leonardo Vargas Ramírez, se probó que este último fue quien generó la herida en comento, previo intercambio de violencia con motivo de la agresión inicial de Humberto Falcones Zárate y Ricardo Soto al acusado, quien aceptó la oferta de violencia, ocasionando el resultado lesivo. En el particular, no obstante la manifestación del asesor jurídico en el sentido de que el provocador fue el propio acusado, según lo informó la víctima y el testigo Humberto Falcones Zárate, el tribunal consideró otorgar mayor mérito probatorio a la información proporcionada por el acusado. Ello en virtud de que se corrobora con el testimonio de Javier Prado Fox, quien fue un testigo que en lo particular no intervino en el intercambio de violencia, siendo mero espectador de los hechos, lo que no ocurre con el testigo Humberto Falcones Zárate, quien incluso omitió señalar la contienda en mención. Cabe señalar que el intercambio de violencia del que informan la víctima, el acusado y Javier Prado Fox, con excepción de Falcones Zárate, se robustece con los signos de violencia que se encontró en el cuerpo del acusado y que fue testificado por el médico que lo examinó, Ricardo Martínez Trejo, quien a detalle describió cada una de estas lesiones, como también lo describió el distinto médico Juan Carlos Durán Carrillo, que hizo lo propio por lo que hace a las heridas en la víctima que a la postre motivaron la presente causa penal. No se pasa por alto la información pericial que suministró el perito en dactiloscopía Hernán Gómez Martínez, en cuanto estableció que las impresiones dactilares advertidas en el instrumento del delito corresponden al propio acusado, complementando con ello la tesis de atribución del hecho a este. Por lo anterior, se considera que el actuar de Leonardo Vargas Ramírez es típico de lesiones cometidas en riña con el carácter de provocado, de conformidad con los artículos 17, fracción primera, 18, fracción primera, 21, fracción primera, 129, fracción séptima, 133 y 135 del Código Penal vigente en la entidad. Es formalmente antijurídico por no encontrarse amparado en la legítima defensa que como causa de justificación hizo valer la defensa y que a la postre resulta incompatible con la riña. También se estima materialmente antijurídico el actuar y resultado al haber lesionado la integridad corporal de la víctima Ricardo Soto, bien jurídico tutelado en el delito en comento. Al considerar a Leonardo Vargas Ramírez capaz, biopsíquicamente conocedor de lo ilícito de su actuar y ubicado en contexto tal donde le era exigible un actuar diverso, al haberse encontrado frente a la opción de proceder conforme a derecho, es que este tribunal le realiza juicio de reproche y emite en su contra fallo condenatorio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, juez relator. Hago saber a los intervinientes que con fundamento en el numeral 401 adjetivo, el tribunal señala las 9 horas del próximo 31 de julio del año actual a fin de que tenga verificativo la audiencia pública de individualización de sanciones y reparación del daño.
quedando debidamente los intervinientes notificados de todo cuanto se ha resuelto en la presente audiencia, con sustento en el numeral 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra solicitud o manifestación?